No solo es el hecho de que las mujeres hayan enfrentado violencia, al igual que los candidatos hombres, sino que incluso en la expresión más letal que fue el asesinato de personas candidatas, pues las mujeres concentraron un mayor número de casos que los hombres, pese a que justamente pues estamos hablando de la elección más paritaria, pero al final del día, digamos, el número de candidatos hombres y mujeres no es muy dispar como para que esta disparidad se expresara igual en el asesinato de personas candidatas, ¿no? O sea, asesinaron a más mujeres que pueden asesinar a más mujeres. Lo segundo es que, a pesar de que la violencia letal es la más condenable y la que más nos debe alarmar, pues muchísimas mujeres candidatas a puestos de alcaldías, de gubernaturas, de diputaciones federales, de diputaciones locales, denunciaron que había habido durante todo el proceso mucha violencia política, tanto psicológica como emocional, como simbólica, como descalificaciones a priori por su condición de género, por su condición de mujeres, en donde los calificativos pues más frecuentes eran que las mujeres o estas personas, mujeres candidatas, estaban locas o que eran lesbianas o que por ser mujeres no tenían las calificaciones o las credenciales para aspirar a ese voto, les dijeron inexpertas, las amenazaron, se metieron con sus familias. No creo que este tema no es un tema superado. El flagelo del machismo en la política mexicana pues es brutal. Y el objetivo de la violencia política de género pues es muy claro, que es marginar a las mujeres del espacio público, lo cual desgraciadamente en algunos casos, ya sea por voluntad o porque fueron asesinadas, pues se logró ese objetivo, ¿no? Estamos de vuelta en Código 7 y le preguntamos, y la verdad con honestidad, usted díganos, piénselo o envíe sus mensajes. ¿Cuántas veces hemos escuchado, y también bien lamentable, ahorita como que fue el golpe hacia los compañeros periodistas, que formulan esta pregunta: ¿está listo México para tener una presidenta? ¿Está listo San Luis Potosí para tener una gobernadora? Entonces, eso de verdad es necesario hacer un cuestionamiento de ese tipo. Y así es como quiero preguntar a las presentes, ¿cuál es la percepción acerca de, ya habíamos abordado un poquito el tema de la violencia política en razón de género, pero ¿por qué todavía estamos en esos temas? ¿Por qué todavía estamos batallando? Hay quienes nos insisten, y aquí yo siempre doy, perdón, yo he dado varias veces este quemón, sin decir nombres, pero ya nos tocó en algún momento, nos acompañó un diputado federal, y él estaba molesto al aire, diciendo que cómo era posible que se aplicara el principio de paridad de género, que les estaban quitando los espacios a ellos, que todo era un tema de avanzar, de la capacidad que tenemos y que pues todo era ya igualitario. Les quiero preguntar, pues en el ámbito que está cada una ya, independientemente de la cuestión política, ¿ha sido a la par? ¿Han estado como iguales? ¿Quién guste comenzar? Mira, se trata de poder. Entonces ahí nos encontramos ya con una barrera enorme, porque son espacios que tradicionalmente le han pertenecido a los varones. Entonces ellos sienten que les estamos quitando algo, pero verdaderamente que les estamos quitando algo. Entonces ya cuando se trata de acceso al poder público y a las cuestiones políticas, entonces los varones son bien creativos. El machismo y el patriarcado es creativo, porque entre más vamos avanzando en materia, por lo menos legal y jurídica, también van inventando cuestiones cada vez más creativas para poder darle la vuelta a la ley y seguir quedándose con esos espacios. Yo creo que de lo que se trata, la pregunta en sí es machista. ¿Está preparado? ¿Quién les ha cuestionado a los hombres? ¿Alguna vez están preparados para algo? Nadie nunca. Hasta que empezamos a acceder al poder fue cuando se empezó a cuestionar acerca de nuestras capacidades y si teníamos las aptitudes y las habilidades para competir con ellos, cuando ellos jamás se les cuestionó nada. Entonces en sí la pregunta es machista. ¿Estamos preparados o no? ¿Qué tipo de pregunta es esa? Yo creo que no se debería ni siquiera de permitir este tipo de preguntas, porque entonces se le debería de preguntar igual a los hombres: ¿están preparados para ser secretario para hacer cualquier tipo de cargo que implique una responsabilidad frente a la ciudadanía? Se le debería de preguntar lo mismo. Entonces creo que en sí la pregunta es machista. Lo que tenemos que hacer es no bajar la guardia.
O sea, el feminismo, como ya lo habían dicho las compañeras, tiene que crear estas redes para que nos sostenga y para no dejarnos caer hasta con una palabra de aliento. Y eso es bien importante, porque es complicado, porque la doble y la triple jornada no se acaba. Después de aquí, muchas vamos a llegar a casa con nuestros hijos, todavía a hacer de cenar, a bañarlos, a ayudarles a hacer tarea, y este tipo de cosas son las que tienen que cambiar de manera estructural. El que el hombre se involucre en las tareas del cuidado nos va a dejar a nosotros esta carga de que aparte de lo público también tenemos que hacernos cargo de lo privado, y justamente en esta redistribución de tareas de lo masculino y de lo femenino, en cuanto más se involucren los hombres como algo normal, porque lo es, en las cuestiones privadas, entonces a nosotros se nos va a dejar de cuestionar porque estamos en lo público. Que históricamente me gustaría recordar que siempre nos han cuestionado si somos aptas o no. Nos han preguntado si somos aptas para votar. Inclusive no se nos permitía ir a las universidades porque se decía que no teníamos la misma capacidad o intelecto para hacer el razonamiento en las universidades. También se nos cuestionó sobre ello. Se nos ha cuestionado si tenemos la capacidad para dirigir, para ser directoras. Entonces creo que siempre hemos estado preparadas, que no es una pregunta que tendría, justo como lo comenta la magistrada, que seguirse cuestionando. Tenemos el derecho a ocupar los mismos espacios que ocupan los hombres, en las mismas condiciones, y que inclusive cuando le preguntaban a una Justice Ginsburg de cuántas mujeres serían suficientes para estar en una Suprema Corte, ella decía 9, que es el cupo máximo. Todas, porque históricamente durante años todos los espacios en un 100%, en un 90% han sido ocupados por hombres, y también nosotras tenemos las capacidades, tenemos las herramientas, la sabiduría para ocuparlos, y que ya no tiene que ser un cuestionamiento. Sí, y es importante que nos jalemos la una a la otra, porque desde chiquitas nos inculcan la competencia y las frases que dicen la peor enemiga de una mujer es otra. Entonces yo creo que no es así, y de eso se trata también, que seamos sororas entre nosotras también. Perdón. Creo que completando esta idea de si podemos y qué tanto podemos hacer uso del espacio público, yo diría que el problema es que nos hemos concentrado tanto en cómo ocupar el espacio público y en estar demostrando que somos capaces, que incluso nos desgastamos más en el trabajo que cualquier hombre, ¿no? Hay algo que le llaman el síndrome de la impostora, donde nos han enseñado desde muy pequeñas que tenemos que trabajar el doble para sentirnos dignas de ocupar un espacio en lo público. Y en ese sentido creo que nos ha faltado desapegarnos del espacio de lo privado y justamente exigir a los hombres y a nuestras parejas que se involucren en el trabajo de los cuidados. El trabajo de los cuidados es un trabajo que no es valorado y que sin embargo implica un desgaste físico, psicológico, social, mucho mayor a cualquier empleo en el espacio público. Para las mujeres, el estar ocupadas en el trabajo de los cuidados 24 horas, 7 días a la semana, los 365 días del año, trae consigo enfermedades de tipo mental, enfermedades físicas, ¿no? Aislamiento social. Entonces creo que también hay que virar un poquito la estrategia a tomar distancia un poquito del espacio público, porque de esa manera los hombres se van a ver en la exigencia de involucrarse en el trabajo de los cuidados, y por supuesto que ahí también es su espacio, porque ellos también habitan en lo doméstico, así como nosotros tenemos el derecho a salir a lo público. Yo agregaría un poquito a lo que han comentado todas, que incluso nos exigen más, ¿no? Es decir, pensemos nada más quiénes forman parte de la estructura de la administración pública, y casi todas las mujeres somos o doctoras o maestras en algo. Todas tenemos un nivel académico siempre mucho más alto que nuestros compañeros varones, y es porque nos exigen más, estamos en la mira y nos están viendo a ver en qué momento podríamos no hacer las cosas tan bien como las podrían hacer ellos, ¿no? Y creo que estas acciones afirmativas de la paridad que empezamos, pues como bien dice la magistrada, de no tener nada, pedirles un escaño, una silla, ¿no? Y de poder empezar, ya no es una silla, ya
necesitamos más espacios y era el principio de tener la representación de tres mujeres, o sea, era exigir que dejaran 3 espacios para en los congresos, para las presidencias municipales, para las diputadas locales y federales, y posteriormente fue la paridad, que costó mucho trabajo, que fue una exigencia del activismo y de las académicas y de la sociedad mujer femenina en general, pero que solo así se logró esta paridad y la exigencia que en el espacio también de la administración pública hubiera igual paridad. Y esa paridad ha sido como un estira y afloje, por eso nos exigen más y por eso tenemos que hacer malabares para poder estar en el espacio íntimo, en el público, y sí tendríamos que dejar un ratito el espacio de lo íntimo para como hacer el paro que se hizo hace años, ¿no? El 9 de marzo, decir, a ver, hoy no trabajamos, ¿qué va a pasar si no trabajamos nosotras? Y se paró el país. Y se paró el país porque la mayor parte de las mujeres estamos en el espacio íntimo, en el público y en todos lados porque queremos, en ese afán que decía hace ratito las compañeras, la lucha es como si compitiéramos con la otra y no estamos compitiendo, estamos trabajando para estar juntas y juntos todos en llevar este mundo al objetivo final, que es que todos seamos personas felices, y nos cuesta mucho trabajo llegar hasta ese punto por estos conflictos que nos han exigido casi que estemos en ese reto. Creo que la situación que debe venir es que mantengamos la paridad, la mantengamos hasta que esto sea normal. Acuérdense que, o si no lo sabemos, pero lo recordamos, que las acciones afirmativas que siempre se han impuesto por parte de las autoridades, incluso de organismos internacionales de derechos humanos, habla de que son medidas temporales. Mientras los imaginarios sociales y el imaginario colectivo de los hombres se va disminuyendo y dicen somos iguales y por lo tanto tenemos derecho todas las personas a una competencia, dijéramos, igualitaria y equitativa. Y eso no ha ocurrido siempre, pero estas medidas afirmativas parece que no lo son, porque los varones no ceden los espacios. Nos cuesta estar ahí un poquito todavía como en esa lucha. Y la ONU dice que nos faltan, si no me equivoco, 75 años en para poder alcanzar la igualdad plena, ¿no? Entonces, pues no podemos ceder espacios, aunque en estos momentos a nosotras nos cueste mucho trabajo todavía abandonar el espacio íntimo, pero estoy casi segura que a las niñas que hoy están haciendo no les va a costar tanto trabajo como nos está costando a nosotras. Y tenemos más en Código 7. Le invitamos a que siga durante esta noche de jueves en una emisión que es importante. Preste atención y envíe sus mensajes. Le digo, posteriormente estaremos también compartiéndolo con quienes integran este panel, así que no le cambie. Audio Jungle.